Profesores, profesoras, tuvimos una linda mañana, una mañana llena de desafíos, de creatividad seguramente, de conmocionarnos, de contemplación, muy al modo ignaciano, con las preguntas que preparamos a dónde voy y a qué. La verdad es que me imagino que cada uno tiene una impresión muy personal del espacio que nos gustaría compartirlos al final de la jornada de hoy día. Vamos a dar paso ahora a la siguiente charla. Algunas indicaciones del día. Tenemos esta charla y vamos al almuerzo. ¿A qué hora vamos? A la 1 vamos al almuerzo y después volvemos al trabajo práctico, ¿sí? Y terminamos con un cóctel de cierre. Así que ese es nuestro día. Esperamos que vaya aún mejor de lo que fue ayer. Le agradecemos, por supuesto, la disposición y las buenas energías que se han sentido en este espacio. Así que dejo con usted a Felipe para que haga la presentación de la siguiente charla. Buenos días nuevamente.
nos encontramos en la sexta charla del seminario del rol de la educación física y deporte en la formación ignaciana. Nos encontramos este día jueves para poder compartir con un exalumno del Colegio San Ignacio del Bosque, psicólogo deportivo, divulgador científico, académico universitario, doctorado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Dejamos con usted a Radio Caguas para que nos presente su exposición. Muchas gracias porque viene desde Viña del Mar a hacer el esfuerzo de encontrarnos nosotros. Bien, muy buen día. Bueno, primero que todo, agradecer un poco la invitación del colegio. Yo la verdad es que, bueno, como bien decía, yo soy exalumno, pero la verdad es que a este colegio no venía hace casi 30 años. Yo crecí ya hace muchos años del Bosque, pero contaba yo que teníamos una buena vinculación con la generación nuestra acá, porque nosotros por el tema de las comunidades de vida cristiana nos tocó interactuar mucho con gente de acá, así que tengo muy buenos amigos acá en Alonso Valle. Así que para mí fue emocionante volver a entrar al colegio ignaciano. Bien, a ver, voy a tratar de alguna forma darle bajada a lo que se me pidió hoy día, que es transmitir un poco lo que yo expongo, que tiene que ver mucho con psicología deportiva, con neurociencia, con coaching, conectado un poquito con el tema que es de fondo, que es el tema ignaciano, ¿no? Con el tema del acompañamiento específicamente. Y vamos a ver algunas cosas que yo creo que les van a hacer sentido no solo para el contexto del deporte, que es lo que ustedes hacen, sino que también mirándolo un poco más amplio fuera del contexto deportivo o del contexto de formación deportiva. Porque lo que vamos a ver en el fondo son temas que tienen que ver mucho con nuestro día a día, con nuestra cotidianidad, que tiene que ver un poco de cómo funciona nuestra cabeza. Por lo mismo, siempre yo cuando comienzo un poco este tipo de charlas, lo que hago es pedir por estos minutos la posibilidad de poder suspender momentáneamente la incredulidad, en el sentido de que muchos de estos temas son temas que han sido investigados, han sido divulgados en los últimos años y por lo tanto son a veces temas muy nuevos. Entonces tener la posibilidad como de poder suspender un poquito momentáneamente y poder adentrarnos en estos temas. ¿Vale? Igual, siéntanse con total libertad para poder interrumpir, si quieren, para preguntas, no sé si, o si después van a ver, no sé cómo lo han estructurado, pero en eso siéntanse con libertad para poder opinar, hablar y sobre todo comentar a lo mejor algunos casos de los contenidos que vamos viendo. Bien, a ver, lo primero un poco es recoger esta idea, ¿no es cierto?, del cura personalis, que en el fondo es lo que inicialmente está como a la base de lo que hoy día hemos querido transmitir. El gran objetivo un poco de esta charla es cómo podemos transmitir ciertos contenidos de cómo funcionamos los seres humanos y cómo podemos integrarlo en este acompañamiento. Sobre todo vamos a ver muchos temas de cómo funciona nuestra cabeza, que es importante para poder comprender de esa forma cómo podemos ir apoyando de mejor manera este acompañamiento que tenemos con los estudiantes. Por lo tanto, hoy día nos vamos a centrar básicamente en hablar un poco desde la psicología, que sin duda es importante y el tema central es lo que manejo, pero también vamos a incorporar cosas que han ido apareciendo. Me parece que todos manejan la idea de lo que es el coaching, ¿no es cierto?, esta herramienta que permite movilizar a las personas, que en general nos permite aportar en ciertos momentos y lugares muy específicos algunas temáticas, como por ejemplo el tema de la motivación, el tema del autoliderazgo, que son temas importantes. Y finalmente vamos a incorporar esto último que, como yo les decía, es tremendamente importante, que es el tema de las neurociencias. Hoy día me parece que es mucho más posible aplicar conceptos de psicología, de coaching y de modo de funcionar, entendiendo cómo funciona nuestro cerebro. Y ahí simplemente les entrego el dato para que entendamos un poco la importancia de esto. Fíjense que en los últimos 15 años probablemente tenemos mucha más información de lo que hemos tenido en toda la historia acerca de cómo funciona nuestra cabeza. O sea, esto que probablemente algunos dicen, sí, está de moda, se habla, ¿no es cierto?, de coaching, neurociencia, etc., y se van poniendo de moda, la verdad es que no, está lejos de ser una moda, es sencillamente un área de investigación, un área científica que tiene mucha evidencia detrás y por eso se ha puesto hoy día en el tapete. Y fíjense algunos datos interesantes de por qué es importante esto y de esta parte donde vamos a conversar hoy día, es que existen aproximadamente 500
publicaciones diarias respecto a esto. O sea, no quiero desanimarlos, pero muy probablemente lo que estemos conversando hoy día, a lo mejor en 10 años ya no va a ser distinto, porque hay mucha evidencia científica y mucha investigación que hay de fondo. Básicamente lo que se produjo y por qué hoy día tenemos mucha evidencia y de lo que vamos a conversar, tiene que ver con que cambió la forma de medir el cerebro. Hoy día hay aparatos que nos permiten medir exactamente qué es lo que está pasando en la cabeza de nosotros en tiempo real. O sea, hoy día podríamos, si yo hubiese traído acá un aparato de neurofeedback, podríamos perfectamente ver qué está pasando en la cabeza de ustedes mientras estamos en este espacio. Eso es lo que ha posibilitado que hoy día sepamos mucho más de cómo funciona nuestra cabeza y que, entre otras cosas, ha permitido entender que ciertas herramientas que utilizamos en el deporte, como la visualización y la meditación, que está muy ligada también al concepto ignaciano, evidentemente son herramientas que permiten, esta técnica nos ha permitido observar qué es lo que le pasa al cerebro cuando estamos meditando, cuando estamos visualizando. Y es tremendamente increíble que finalmente la actividad cerebral es casi similar a cuando estamos ejecutando acciones. Entonces, lo que les decía al principio, más allá de que esto lo vamos a ver un poquito más en el contexto del deporte y en el contexto un poco del acompañamiento ignaciano, esto es aplicable a todos los ámbitos de la vida. Probablemente muchos de los conceptos, y así esperamos, que hoy día podamos decirle a ustedes, los puedan empezar a aplicar ya desde hoy día, la tarde, la noche, etc. Son conceptos bastante aplicables en el día a día. Bien, vamos a comenzar entonces un poquito hablando de algunas cosas que son como generales, que son importantes para comprender la parte posterior de esta charla, que es acerca de algunos conceptos de cómo hoy día vemos cómo funcionan los aspectos psicológicos. Hoy día los neurocientíficos ya hablan de esta diferencia que existe entre la mente y el cerebro. Ya, eso es muy importante porque hoy día sabemos que la mente, que es todo lo físico, lo que tenemos en nuestra cabeza, es lo que podemos tocar, ¿no es cierto? Y es, en definitiva, por donde pasa todo lo que hacemos. Ustedes cuando están en una clase, sus alumnos o alumnas cuando están tratando de ejecutar lo que ustedes le están diciendo, todo eso, absolutamente todo, pasa por el cerebro. Cuando los chicos van a competir, ¿no es cierto?, en un partido de básquetbol, de fútbol, gimnasia, lo que sea, todo eso pasa por el cerebro, eso ya lo sabemos. Pero lo importante, y aquí es donde está la clave, es que hoy día sabemos que este cerebro puede ser modificado por la acción de la mente, que son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es decir, lo que estamos diciendo es que un chico que se enfrenta a un ejercicio de una manera negativa, que piensa que no lo va a poder ejecutar, que está difícil, ese pensamiento va a cambiar física y funcionalmente al cerebro y por lo tanto va a tener un cerebro tal vez dispuesto de una manera distinta para poder desarrollar ese ejercicio. Por lo tanto, ya no es menor el tipo de pensamiento y el tipo de emociones que tenemos antes de una actividad X, en este caso lo hablamos de una actividad deportiva o incluso de una competición, que es también otro elemento que vamos a ir tocando. Por lo tanto, hoy día lo que hacemos nosotros, por ejemplo, los psicólogos del deporte, en el ámbito formativo, en el ámbito competitivo, es trabajar desde la mente hacia el cerebro para modificar aspectos que puedan eventualmente influir o más bien potenciar en el rendimiento del deporte. Eso como primera cosa. Entonces, por lo tanto, lo que tendríamos que decir es que nuestra mente es como el cerebro en movimiento. ¿Sí? En el fondo funciona todo, pero están entre sí interactuando y obviamente entre sí también modificándose. Otra cosa que también es muy importante y que es parte un poco de lo que se ha ido estudiando con respecto sobre todo a cuando el cerebro empieza a surgir, es que tenemos una tendencia a tener un cerebro mucho más negativo que positivo. Esto es importante porque permite comprender muchas veces el por qué a veces nos enfrentamos en primera instancia de una manera más negativa que positiva. Y esto básicamente se explica porque cuando el cerebro surge en la cabeza del Homo sapiens hace millones de años atrás en la sabana africana, es un cerebro que ayudaba a esta persona primero a salir a cazar para poder alimentarse si no se moría y en el fondo a defenderse de los animales para poder sobrevivir. Es decir, el cerebro tiene un solo objetivo en nuestra vida que es ayudarnos a sobrevivir. Al cerebro no le interesa si hoy día tuvieron una actividad entretenida, si aprendieron algo nuevo, si interactuaron con personas distintas, conocieron. Al cerebro lo único que le interesa es que usted llegue vivo cada noche, nada más. Es un cerebro que está organizado, está predispuesto para ayudarnos a sobrevivir. Y por lo tanto es un cerebro que en general se focaliza mucho más en las situaciones que podrían afectar este objetivo, es miedoso, es un poco pesimista,
se detiene más en lo negativo y en general es un cerebro que en el contexto del ejercicio físico y el deporte nos va a estar auto boicoteando. Yo trabajo, por ejemplo, mucho con runners, con triatletas y sobre todo los maratonistas, por ejemplo, cuando van en el kilómetro, no sé, 38, el cerebro les va diciendo, oye, vamos bien, te queda poquito, entrenaste harto, así que dale, le va diciendo que pare, que está cansado, que está agotado, que va con dolor, que va con molestia y se va cuestionando por qué estamos corriendo, en realidad deberíamos estar en la casa, en fin. Es un cerebro que en general nos auto boicotea permanentemente. Y esto también ocurre en la vida diaria. Si ustedes analizan un poco, por ejemplo, hoy día el tema de las redes sociales, que es bastante potente, nos damos cuenta que en general las personas tienen esta tendencia más a criticar, a resaltar cosas negativas que positivas, porque tenemos un cerebro que normalmente está tratando de defenderse de eso. Entonces, con esta idea es importante porque cuando nosotros trabajamos un poquito esto, trabajamos desde el punto de vista psicológico, tenemos que pensar que hay un gran objetivo que es como resetear o hackear nuestro cerebro. Y ahí vamos a explicar un poco, y parte de la charla que vamos a ir dando hoy día es cómo poder hacerlo, cómo poder apoyar un poco el cambio desde este punto de vista que tiene este cerebro. Yo siempre digo, y creo que es importante, bueno, lo vamos a comentar más adelante. El cerebro puede cambiar hasta el último día de nuestra vida. Eso yo creo que también ha sido uno de los grandes hallazgos de la neurociencia. Ha permitido entender que el cerebro es sumamente plástico y eso es lo que nos permite que hoy día ustedes, con sus alumnos, ¿no es cierto?, puedan tener este acompañamiento porque es posible moldear el cerebro, es posible resetearlo. Las personas que, por ejemplo, son más optimistas, son más positivas, no son personas que nacieron así, no lo traen desde los genes, sino que son personas que han ido construyéndose de esa forma. Por lo tanto, todos podríamos llegar a poder modificar esto. Otra cosa que es importante, que tiene mucho que ver con lo que hacemos y con lo que hacen ustedes diariamente, es con respecto al uso del cerebro. ¿Qué porcentaje ocupamos del cerebro? A ver, vamos a hacerlo. ¿Qué porcentaje nosotros ocupamos normalmente aproximado del cerebro? 10. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 100%. Ese optimista trae B, ese está muy bien. 2% dice acá. Tenemos un cerebro optimista y acá tenemos... No, pero está bien. Lo del 2 está correcto, pero vamos a explicar bien en qué sentido, y lo del 100 también está correcto. Hoy día sabemos que nosotros ocupamos todo el cerebro. No es verdad, como nos decían, probablemente muchos de nosotros aprendimos en el colegio, no por culpa del colegio obviamente, sino porque era la información que en ese momento se manejaba, de que nosotros ocupábamos un 10, un 15, y se decía que las personas que tenían un coeficiente intelectual más alto habrían ocupado tal vez un porcentaje mayor. Eso ya está totalmente desterrado por la neurociencia, hoy día sabemos que ocupamos el 100%. Pero, y ahí viene lo interesante de lo que tú comentabas, es que no lo ocupamos todo al mismo tiempo. En este momento, por ejemplo, tanto ustedes como yo estamos ocupando solo un máximo de un 2%. Cuando aquí terminemos y algunos vayan a almorzar, van a ocupar otro 2%. En la tarde, si tienen una actividad a lo mejor más práctica, etcétera, ocuparán otro 2%. Entonces, al final del día ocupamos todo el cerebro, pero no lo ocupamos todo al mismo tiempo. Y esto es interesante porque, en definitiva, hace que nosotros tengamos que preocuparnos siempre que cuando estemos trabajando, estemos en una clase de educación física o en una competencia, lo interesante es que la diferencia que puede marcar desde el punto de vista psicológico una persona es la posibilidad de utilizar ese 2% al 100%. Pero si yo, por ejemplo, entro a competir, ¿no es cierto?, y estoy pensando en una pelea que tuve, ¿no es cierto?, con mi pareja hace un ratito, estoy pensando en eso, ya no tengo un 2%, ya tengo un 1,7 porque va a haber un porcentaje de mi cerebro que está en eso. Lo mismo les puede pasar a los chicos, ¿no es cierto?, cuando van a competir y están con la presión de los papás, a lo mejor porque tienen que jugar bien, etcétera, o porque tienen que rendir, o en una evaluación para una nota, y están preocupados de que tienen que sacarse una buena nota, porque, bueno, todo eso va restando este 2% y finalmente hablamos de que esa persona no tiene todas las posibilidades, todas las habilidades de poder tener ese foco en lo que está haciendo, producto de que hay situaciones que van mermando ese 2%. ¿Para qué hablar un poco de las emociones? Cuando un chico se frustra y está frustrado, ¿no es cierto?, porque no resulta un ejercicio, esa frustración le está comiendo, por así decirlo, una parte de la posibilidad de poder poner el foco en que realmente realice. Entonces, aquí es donde hay una tarea muy importante que hacemos en general nosotros, desde ayudar a las personas a que desarrollen herramientas para que siempre ojalá puedan disponer del 100% de ese 2% que se puede utilizar.
Y aquí viene algo que comentamos inicialmente, que es, a mi modo de ver, una de las principales hallazgos de esto, y vamos a hablar también de otros hallazgos que son importantes, y es que el cerebro puede cambiar siempre. Y esto nos permite entender en los procesos de, por ejemplo, de acompañamiento, que también vamos a conectar ahí, entender que todos, absolutamente todos, nosotros, independientemente de la edad que tengamos, podemos hacer cambios. Lo único que va dificultando la posibilidad de hacer cambios, que nos va a costar un poco más, los que somos más adultos, que los niños, obviamente, pero el principal elemento tiene que ver con la actitud y la motivación. Si yo tengo una motivación muy grande a los 70 años de querer jugar ajedrez versus un chico de 12 años, probablemente yo sí voy a aprender y a lo mejor el chico con menos motivación le va a costar más. Entonces tiene que ver con un tema de actitud y motivación, que son elementos de psicología, indudablemente, pero entendiendo siempre que tenemos esta estructura que efectivamente sí puede hacer cambios. Entonces cuando yo escucho de repente a entrenadores, profesores diciendo, no, este chico ya no cambia, es igualito a su papá, entonces ya no tiene posibilidad de cambiar, estamos cometiéndole un error en el fondo de transmitir esa idea, porque hoy día sabemos que con muchas herramientas, pero sobre todo con actitud y motivación, esos cambios se pueden generar. Lo importante es siempre tener el guía específico y la persona que te pueda ayudar en eso. Además sabemos hoy día que hay muchas actividades que hacen cambios a nivel cerebral. Por ejemplo, tocar el instrumento, construir relaciones, la lectura, alimentación sana, viajar, sobre todo viajar es algo que también está muy demostrado que cambia bastante el dormir. Hoy día eso es muy importante y estamos teniendo muchos problemas con nuestros chicos porque con el tema de las redes, las conexiones, el TikTok, todo eso, están disminuyendo un poco y sobre todo porque hoy día está comprobado que los aprendizajes se consolidan mucho más en la noche. Cuando supuestamente el cerebro está durmiendo, el cerebro en realidad está trabajando y consolidando los aprendizajes. Pero, y aquí viene la muy buena noticia para ustedes de hoy día, lo que más genera cambios a nivel cerebral, y por eso son importantes, es el ejercicio físico. Esto es fundamental porque hoy día está absolutamente comprobado que cuando ustedes hacen una clase de educación física, inmediatamente esos niños no solo se está generando endorfina, que ya es muy bueno, sino que además se está generando esta sustancia que se denomina BDNF, que lo que hace es permitir a los chicos estar con mejor disposición cognitiva para todo el resto de las asignaturas. Por eso es que cuando hace unos años atrás estuvo en el debate de disminuir las horas de educación física, de hacer la optativa, que ahora parece ser que por el tema de los panamericanos se está volviendo un poco la idea de poder fortalecer esa hora, es tremendamente necesario por esto. De hecho, hay estudios muy interesantes de que deportistas, es decir, chicos que estudian y además practican algún deporte fuera y van a competencias, etc., en el fondo, voy a decirlo de una manera muy sencilla, le esconde mucho más el estudio que otros que en el fondo no tienen esta posibilidad de practicar el deporte. Entonces eso es muy interesante porque más allá de que a veces por tiempo ellos no pueden estudiar tanto, pueden mantener un cierto rendimiento académico producto de esta producción de BDNF. Además, y yo diría además, pero que en el fondo fue lo que inicialmente se descubrió, es que el BDNF retarda el Alzheimer. Así que todos los que tenemos sobre 40 años y empezamos a hacer ejercicio, tenemos una buena probabilidad de retardar el inicio del Alzheimer gracias a la acción del BDNF, que mantiene el tamaño del hipocampo más o menos un tamaño que, porque en el fondo, bueno, aquí entramos en un tema más técnico, no quiero profundizar, pero cuando se produce el Alzheimer, el tamaño del hipocampo, que es la zona encargada de la memoria, se reduce. Lo que hace el BDNF es mantener ese tamaño, entonces eso hace que se retarde el Alzheimer. Pero lo importante para nosotros es la importancia del ejercicio físico a nivel cognitivo. O sea, el BDNF genera dos grandes cosas. Primero, ilumina neuronas que están apagadas, algo muy bueno. O sea, cuando los chicos dejan de hacer una determinada actividad y empiezan a bajar su actividad cerebral, evidentemente lo que hace el BDNF es volver a iluminar eso, lo cual es muy bueno. Y segundo, que acelera la velocidad sináptica, es decir, para pensar, para contar, para leer, para todo lo que utilizamos en cierto proceso, es muy importante que tengamos este BDNF. Entonces, cuando vemos que a veces los padres les dicen a sus hijos, oye, te vas a quedar sin hacer deporte porque no tienes buenas notas, es el principal error que pueden cometer en términos de lo que estamos viendo. Y lo segundo que me parece importante a partir de esto es que las clases de educación física debieran estar ¿en qué momento del día? En la mañana, evidentemente. Yo sabemos que a veces por infraestructura no es posible, pero si los atenemos un poco a esto, debieran estar en las mañanas. Pregunta, ¿el deporte genera felicidad? ¿Qué creen ustedes?
El deporte genera placer, pero no felicidad. Sepan ustedes que el cerebro hace una distinción importante, hace una distinción muy importante entre lo que es placer y felicidad. Cuando usted come un chocolate, lo que está haciendo es generando dopamina, que es placentero. Por eso que comer chocolate nos ayuda, y en general, para poder seguir obteniendo mucho placer, seguimos comiendo más chocolate, ¿verdad? O sea, para poder seguir teniendo ese placer. Pero la felicidad funciona de modo opuesto y genera otra sustancia. El deporte genera placer. Ahora, si yo lo hago con personas que para mí son significativas, lo hago con mi papá, con mi mamá, con un hermano, con amigos, puede que adicionalmente me genere felicidad, efectivamente, pero esencialmente el ejercicio genera placer. Y lo que se ha descubierto es que en general placer es muy adictivo, porque la dopamina lo que hace es generar esta adicción, y que es lo que no hace la felicidad, y por eso la felicidad no es adictiva, porque se genera serotonina, que es otro neurotransmisor. Y de hecho, lo que se ha visto, nos vamos a entrar un poco en este tema porque no es lo específico, mucha dopamina acelera, muy bien como tú dices, neuronas, y eso por lo tanto puede provocar muerte neuronal. Por lo tanto, mucho placer puede ir en contra de la felicidad, para que vean ahí un poco. Pero lo importante es tener claro que el ejercicio físico genera placer, pero es tarea de nosotros, que estamos a cargo de estos procesos formativos, de hacer esa experiencia además una experiencia que no solo sea placentera, sino que genere felicidad. Cuando, por ejemplo, programamos una clase y hacemos que los chicos interactúen, socialicen, en general le hacemos un objetivo que no solo apunta al tema deportivo, sino que vaya más en la línea de socialización, evidentemente estamos cumpliendo un rol muy importante en el sentido de hacer que el ejercicio sea placentero, pero además obtengamos este grado de felicidad también, que significa hacer ejercicio. Bien, ahora nos vamos a meter un poquito en tratar de entender cómo funciona el cerebro en este proceso de acompañamiento, ¿no? Que es lo que un poco vamos a intentar ir. Fíjense que yo, revisando un poco la información de todo esto del acompañamiento ignaciano, aparece la palabra probación más que formación, entendiendo que probación habla de que el proceso formativo en realidad no se detiene nunca, uno siempre está permanentemente en el proceso formativo. Y efectivamente, si lo llevamos hacia un poco lo que nos pasa a nivel cerebral con los procesos de aprendizaje, nos vamos a dar cuenta que el cerebro efectivamente está en movimiento permanentemente y está con posibilidad de poder generar aprendizaje y cambios permanentemente. Ahora la tarea es cómo lo hacemos para que sean cambios positivos y que sean cambios que nos posibiliten cosas positivas en nuestra vida. Entonces, de eso vamos a conversar un poquito. Primero, lo que tenemos que tener claro, un poco ya de lo que hemos conversado, ¿cierto? Que tenemos este cerebro que el principal objetivo es ayudarnos a sobrevivir. Es un cerebro que en general tiende a estacionarse en la zona de confort. Y por eso es que a ustedes les cuesta tanto, a sus alumnos a veces, pedirles que se esfuercen un poquito más, que se motiven por algún ejercicio, algún deporte, etcétera, porque tenemos un cerebro que en general se estaciona en la zona de confort. Es un cerebro que funciona bien, bastante bien ahí, ¿no es cierto? Tiende a permanecer en esta zona, pero es un cerebro que, si nosotros, vuelvo a insistir, lo motivamos y buscamos un poco, y por eso es muy importante, y una recomendación que siempre yo doy a las personas que trabajan en el deporte, es siempre tratar de identificar los motivos por los cuales las personas están practicando algún deporte, o por qué en el fondo una situación les genera más motivación que otra. Reconocer los motivos nos ayuda a buscar el camino de la motivación específica. Hay algunos que se motivan de una manera más intrínseca, otros de manera más extrínseca. Hay unos que a lo mejor se movilizan más porque hay una nota, y otros porque en realidad simplemente lo hacen porque quieren hacerlo, les gusta, les entretiene, o por algún otro tema de... Entonces, ahí es cuando viene un poco esta herramienta que comentábamos al principio, esta herramienta del coaching, que nos posibilita hacer modificaciones en esto. El coaching es probablemente la herramienta más idónea para poder lograr movilizar a personas y sacarlas un poco de esta zona de confort, y entender que cuando existe una meta y un objetivo, el cerebro nos acompaña en los cambios. Esto es algo muy importante, porque la forma que hemos podido observar de cómo cambian las personas, o cómo podemos de alguna forma movilizarlas a un cierto... tiene que ver con que ellas se logren conectar con ciertas metas y objetivos. Y obviamente después con un poco más específico, con un plan de acción, pero entendiendo que esto es un proceso diario. Y por eso que
ahí conectamos nuevamente el proceso de seguimiento o de acompañamiento que uno hace desde el punto de vista de la filosofía ignaciana. Tiene que ver con esto, con entender que todos los días hay algo que tenemos que ir haciendo para lograr ser mejores, un poco también tomando el concepto del magis ignaciano, ¿no? De cómo logramos que las cosas que las vayamos haciendo más y mejor, entendiendo que es un beneficio para nosotros. Ahí hay algo que, bueno, vamos a comentar más adelante también que tiene que ver con el tener y con el dar, que también tiene que ver mucho con eso. Miren, a continuación vamos a ver un audiovisual que es uno de los muy buenos, yo digo, divulgadores de la neurociencia, que es argentino, Stanislao Bajrak, que habla efectivamente un poquito de esto de cómo funciona el cerebro frente a la zona de confort y algunas cosas interesantes que también vamos a ir conversando más adelante. Es el lugar favorito del cerebro. ¿Qué le encanta al cerebro hacer todo el día? Quejarse. El cerebro ama la queja. El cerebro ama la culpa del otro. Porque cuando un cerebro se está quejando del país, de mi jefe, del gobierno, de mi marido, de mis hijos, de la educación, ¿no? No sé si les suena a alguien conocido, ustedes probablemente. Cuando uno se queja todo el tiempo, el cerebro tiene una sola cosa para hacer. Nada. Si no soy yo, es mi mujer. Si no soy yo, es el país. Y con este quilombo que hay ahora, y ahora con la ruta que está toda rota, ¿qué voy a querer? No, siempre es la culpa del otro. El cerebro hace una fiesta cuando ustedes se están quejando. Acá adentro hay fuegos artificiales. Uy, qué suerte que no es mi culpa, qué suerte que siempre es el otro, porque si fuese mi responsabilidad, tendría que hacer algo y tendría que correr riesgos. Nosotros como formadores, ustedes como profesores, permanentemente lo que estamos intentando es influir sobre nuestros alumnos para que ellos vean también la parte que sí se puede. Si lo tomamos también desde la espiritualidad ignaciana, un poco en este acompañamiento, también por lo que estamos tratando de trabajar es cómo logramos que este cerebro, que tiene esta tendencia a fijarse más en los aspectos negativos, logramos resetearlo para que también se pueda fijar en aquellas cosas que sí puede construir. Hay algo muy importante y es que hoy día sabemos que obviamente el pensar positivo es tremendamente bueno, ¿no es cierto? Porque evita que nosotros estemos conectados con todas las cosas negativas con las cuales estamos alrededor. Pero pensar positivo es importante, pero no suficiente. Lo importante es el tema de los pensamientos directivos. Es decir, ok, me está pasando esto o esto no lo puedo hacer. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Y dónde yo me pongo el foco para poder hacer cambios. Entonces, pensamientos positivos más pensamientos directivos, es decir, que me orienten específicamente hacia lo que tengo que hacer, son la clave que en el fondo van permitiendo ayudar un poco a coachear este cerebro que tiene este sentido un poco más o tiene esta tendencia a ser un poco más negativo. Algunos tips que pueden ayudar un poco cuando tenemos este cerebro muy cómodo, que tienen que ver un poco con lo que vamos haciendo, realizando acciones deliberadas día a día que te movilicen, muy importante. Si yo acostumbro a mi cabeza día a día a estar movilizado, sepan ustedes, fíjense, que aproximadamente nosotros hacemos, durante el día hacemos 90% del día hacemos las mismas cosas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la ruta que toman para poder venir a trabajar acá, probablemente siempre es la misma, ¿no? Exceptuando si es que hay un accidente, un tráfico, ¿no es cierto? Uno se desvía, pero uno en general en la vida trata de hacer siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque también tenemos esta situación de ahorro, ¿no es cierto? Entonces, tratando de hacer acciones distintas, pensando distinto, viéndole el punto de vista distinto a las cosas que nos suceden, estamos ayudando al cerebro también a acostumbrarse a no quedarse ahí, sino que también a movilizarse. Haciendo pequeños esfuerzos diarios que generen algo distinto, hacer una lista de cosas que uno quiera cambiar y dedicarles tiempo una por una. Muchas veces el proceso de cambio, desde todo orden, cambio espiritual, cambio conductual, cambio en la forma de pensar, lo que sea, cualquier tipo de cambio, nosotros los seres humanos tenemos dos principales errores con respecto a eso. Pensamos que hay que hacer grandes cosas para hacer grandes cambios, lo cual está demostrado que no es así. La sumatoria de pequeñas cosas generan mejores cambios que intentar hacer una sola cosa grande. Y segundo, que uno quiere hacer como hartos cambios a la vez. Y eso también es un error. Los cambios se hacen uno por vez porque si no el cerebro como que de alguna forma se estresa. Entonces, en este sentido, por eso es que es importante recalcar la idea de tener metas, objetivos, plan de acción y ojalá planificarlos ahí uno a uno. Tomando circunstancias que te ocurren como un desafío a resolver que tiene que ver también con cambiar la visión un poco de... Bueno, recién ahí Stanislao Bajrak comentaba un poquito esto de que el cerebro le gusta un poco el tema de la queja y efectivamente el cerebro para defenderse de aquello que puede parecer complejo, como puede ser un alumno, ¿no es cierto?, que se enfrenta a una situación de una evaluación
o tener que mostrar un ejercicio frente al curso, lo que sea, situaciones muy menores y otras nosotros los adultos más mayores, en general tratamos de defendernos de eso, de lo que nos genera estrés y ansiedad. Y dos mecanismos que utiliza el cerebro naturalmente para esto es, primero encontrando que todo lo que está afuera está malo y encontrando siempre que la culpa es del otro. Yo creo que aquí los profes que hacen clases, sobre todo en deporte y tienen a veces cargo de deportes colectivos, observan esto diariamente, ¿no es cierto? Que los compañeros se empiezan a echar la culpa uno a otro cuando se produce un problema. Es una tendencia natural un poco del cerebro porque, como tal lo explicaba ahí Bajrach, cuando el cerebro hace eso, lo que hace es decirte, tú no tienes que hacer nada, nosotros quedamos aquí tranquilos, nosotros tenemos que modificar, no tenemos que esforzarnos más, no tenemos que corregir nada, es el otro el que tiene que cambiar. Y esto aplicado un poco también a la vida es interesante. Entonces, ahí es donde creo que este tema desde la espiritualidad ignaciana es importante porque nos hace también observarnos y hacer un proceso de introspección que lo que hace es modificar un poco la atribución causal, porque la tendencia habitual, como comentábamos, es tender a hacer esta atribución causal externa, ¿no es cierto? Siempre lo fuera es lo que tiene que mejorar, el país tiene que cambiar, pero tienen que cambiar las personas, pero yo soy parte del país y nunca estoy examinando que tengo que modificar. Lo mismo ocurre en las instituciones, en las organizaciones más pequeñas. Entonces, algo muy importante es que estos temas como de acompañamiento lo que hace también es poder hacer una modificación entre lo que es la atribución causal externa hacia la atribución causal interna. En el deporte, por ejemplo, en el deporte competitivo, aquellos deportistas que son exitosos son aquellos que desarrollan una atribución causal mucho más interna. Es decir, son deportistas que no están atribuyéndole las cosas a lo externo, tanto lo negativo como lo positivo, porque puede pasar que un deportista a lo mejor gane, ¿no es cierto?, y diga, oye, gané porque en realidad tuve suerte, o porque me funcionó la cábala, o porque justo el deportista con el cual competí estaba lesionado, lo que sea. O sea, yo también puedo sentir que ante mis éxitos yo puedo sentir que no se debe un poco a mis capacidades. Entonces, en eso es muy importante todo lo que podamos trabajar también para tratar de trabajar y desarrollar mucho más el locus de control o la atribución causal interna en los alumnos también. Otra cosa que es muy interesante y que también está muy ligado un poco a todo lo que es la filosofía ignaciana tiene que ver con que nuestro cerebro es muy egoísta. Sepan ustedes que el cerebro tiene mecanismos específicos en todo momento, día y noche, para ayudarnos a sobrevivir. Por lo tanto, es un órgano que está siempre pensando en cómo nosotros hacemos mejor las cosas para poder sobrevivir nosotros. No está pensando en ayudar a otro. Cuando pasa el cerebro a un estado de querer ayudar a otro, es porque ha habido un proceso de formación. Y por eso que todo lo que podamos hacer en colegios como con esta fuerte filosofía en la espiritualidad nos ayudan de alguna forma a que este cerebro pueda cambiar un poco la idea y entender que ayudar a otro también es algo que me genera beneficio, a mí también personalmente. De hecho, biológicamente, esto es lo que quería comentar, biológicamente, cuando nosotros ayudamos a otros, se observa que se genera serotonina, que tiene que ver con la felicidad. O sea, está demostrado que al ayudar a otro, no ayuda al cerebro porque no genera a lo mejor la dopamina que el cerebro necesita, pero sí nos genera serotonina que nos deja a nosotros con la sensación de felicidad. Entonces ahí hay algo muy interesante que biológicamente también está demostrado que nosotros tenemos que trabajar para poder cambiar un poco esta situación que se genera a nivel individual y que muchas veces, y que hoy día uno lo observa tanto en muchos ámbitos, no solo en el ámbito del deporte, si uno ve en el ámbito social, la política, lo que sea, estamos muy como en un cerebro en este modo natural que tiene de ser egoísta. Algunas cosas que nos permiten ir reseteando, cambiando esto. Por ejemplo, interactuando cara a cara. Y por eso, por ejemplo, esta charla que la hayamos dado de forma presencial es mucho mejor que haberla hecha de forma virtual, porque se sabe que cuando uno interactúa por redes, o sea, vía online, no se generan los mismos neurotransmisores que cuando estamos aquí cara a cara. Y eso ayuda también un poquito a esto. Trabajando en equipo para todo, no solo para potenciar conocimiento. Es interesante porque el deporte es una de las pocas herramientas concretas que hace justamente resetear rápidamente el cerebro. Porque como el trabajo en equipo es importante para poder sacar tareas adelante, cuando están los chicos en una clase de matemáticas, a lo mejor cada uno está desarrollando un problema, lo estamos desarrollando en la participación, en la cooperación, etcétera. No sé, que venga un compañero y me ayude, ¿no es cierto?, a resolver un ejercicio. Pero puntualmente en el deporte, naturalmente, es una herramienta muy importante para poder generar este cambio a nivel cerebral, ¿no es cierto? Por eso es muy importante un poco lo que hacemos, sobre todo, insisto, porque muchas de las cosas que se propician a través del ejercicio físico y el deporte cambian naturalmente lo que viene predispuesto al cerebro.
practicando diariamente la empatía cognitiva y emocional. El deporte también es otra de las instancias que más se ha visto que genera en la situación de empatía. Cuando yo me coloco en el lugar del otro, ¿no es cierto? En un partido, ¿no es cierto? Yo me coloco en este puesto y mi compañero va a otro puesto y yo voy entendiendo lo que a él le pasó cuando estaba ahí. O sea, es decir, ponerse en el lugar del otro, que no es solo comprenderlo a nivel cognitivo, sino que sentirlo, que sería la empatía más emocional, indudablemente que es muy importante. Saber lo que le pasa a un compañero cuando se frustró porque no resultó a lo mejor algo que... Todas esas cosas se producen de manera natural en el deporte y por eso desde esta vía es muy importante. Y además, si a eso le sumamos todas las habilidades de liderazgo y apoyo para la toma de decisiones, tremendamente importante. Bueno, lo que también aquí vamos a tratar de transmitir un poco, o sea, lo que concluye un poquito esta primera idea, ¿no es cierto?, del cerebro egoísta, es que efectivamente todo este apoyo que nosotros podamos dar desde la filosofía ignaciana, evidentemente tiene que ver con actos que buscan dar y recibir, es decir, tratar de salir un poco de nuestro mundo personal. Entonces nos parece interesante este acto de transmisión que se produce naturalmente a través del deporte y que nosotros podemos favorecer con este acompañamiento y con nuestras habilidades para el tema de la formación. Bueno, algo que también habíamos conversado era de que en general el cerebro tiende a resistir a los cambios, ¿vale? El cerebro en general, sobre todo los cambios inmediatos, tiende a rechazarlos. Por eso es que cuando las personas, por ejemplo, dicen el lunes voy a hacer la dieta, o el lunes comienzo a hacer ejercicio, o el lunes dejo de fumar, funciona bien el lunes, el martes, el miércoles, y después ya estoy de vuelta con el hábito anterior. Porque si yo no voy preparando mi cabeza para ese cambio, probablemente el cerebro no va a ayudarme en ese cambio. Para que el cerebro me pueda colaborar en los cambios, distintos cambios que yo quiera hacer, hay que planificarlos. Y por eso volvemos a la idea anterior de que es muy importante el tema de establecer metas y objetivos. Si yo le voy avisando a mi cabeza, oye, mira, en tanto tiempo más vamos a hacer esto, en tanto tiempo, y voy recordando y voy reforzando esa idea, muy probablemente el cerebro puede apoyar un poco esos cambios. Y en el acompañamiento creo que es muy importante porque evidentemente, bueno, ahí hay este fue un partido hace algunos años, cuando un arquero literalmente no quiso salir del partido, esto fue un partido oficial, partido de campeonato, estaba por el compañero para entrar y no pudo entrar porque el compañero no quiso salir, una rareza vista en el fútbol profesional. Pero bueno, esto tiene que ver porque a veces, efectivamente, como decíamos, el cerebro rechaza un poquito estos cambios, sobre todo los cambios inmediatos. A lo mejor a este arquero no le avisaron que iba a haber cambio, sino que fue algo medio fortuito y bueno, y hay todas las molestias que se generó. Ojo, aquí hay algo muy interesante también que tiene que ver con el tema de equipo, ¿no? Porque más allá de que el compañero no quiera salir, yo estoy dejando un compañero sin entreno, o sea, no estoy entendiendo también el concepto que hay detrás, ¿no es cierto?, de estos compañeros. Bueno, el cerebro en general le tiene mucho miedo a los cambios, por eso es que es muy importante en el acompañamiento que nosotros podamos hacer, de ir acompañando a entender que los cambios sí pueden generar algún tipo de molestia, de dolor, pero que son importantes hacerlo y tenemos que acostumbrarnos un poquito a hacerlo. Y son costosos sobre todo cuando lleva mucho tiempo, no en este caso, pero sí a lo mejor en el caso de lo que nosotros vemos. Entonces, algunas cosas que podemos hacer que pueden ser rápidamente de fácil utilización para apoyar en los cambios. Primero, transformar siempre sueños en metas concretas y eso ya es un primer elemento. Aquí siempre yo recuerdo que la estructura es, la meta es lo que yo me gustaría lograr al final. Es decir, mira, al final de este año me gustaría lograr esto. Ok, para lograr esto yo necesito establecer varios objetivos. Y debajo de cada objetivo hay un plan de acción. Esa es la forma más o menos correcta que tenemos de poder enunciarle al cerebro cosas que queremos lograr y cómo podemos trabajar con nuestros alumnos en el sentido de lograr algún objetivo. Estableciendo un plan de acción para cada objetivo, estableciendo objetivos que pueden ser temporales o distintos dependiendo del área, etc. Y complementando todo esto con la posibilidad de que él pueda visualizar eso. No nos vamos a meter mucho en eso porque esto es una técnica muy específica, pero simplemente comentarles que los interesantes estudios con respecto a visualizar lo que estamos haciendo han indicado que cuando nosotros estamos visualizando acciones que vamos a hacer, en nuestro cerebro se activa la misma zona que se va a activar cuando estamos ejecutando el ejercicio. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a visualizar metas, objetivos o algo que queremos hacer, lo que estamos haciendo es enunciando al cerebro efectivamente lo que queremos que haga y el cerebro se está preparando para eso. Es una especie de déjà vu. Yo creo que a todos les ha pasado, ¿cierto?, que en un momento determinado sintieron que algo ya lo habían vivido. Y no es que lo hayan vivido, probablemente ahí la acción fue un poquito más rápida que lo que el proceso pudo procesar el cerebro. Pero cuando nosotros visualizamos, en el fondo estamos fortaleciendo ese proceso.
Entonces, muy importante el hecho de que también podamos utilizar este ejercicio que es de visualizar y vernos, no solo para ejecutar específicamente algún gesto técnico, sino también para visualizar objetivos en la vida. Bien, vámonos a la tercera parte, que tiene un poco que ver con esto de poder entender cuál es el proceso que podemos ir haciendo en este acompañamiento, ¿no? De cómo podemos ir apoyando este acompañamiento desde el punto de vista de lo que estamos viendo hoy día, que es el tema psicológico. Y entendiendo siempre que el maíz ignaciano no es solo para hacer más o mejor, sino que es hacer las cosas de la mejor manera posible. Y una de las formas de hacer la mejor manera posible es entendiendo cómo funciona nuestra cabeza, que es lo que hemos explicado un poquito ahora, pero sobre todo teniendo claro herramientas que me posibilitan efectivamente hacerlo mucho mejor. Pregunta para ustedes. Si nosotros queremos... vamos a cambiar un poco el tenor de la pregunta. Cuando ustedes han visto que personas han cambiado, pensemos en un cambio X, vida personal o alguna cosa tal vez un poco, ¿lo han hecho desde el problema o desde la tranquilidad? Desde el problema. Nosotros siempre tenemos la sensación de que efectivamente tiene como que, entre comillas, pasarnos algo malo para que aprender de eso y decir, ya, a partir de ahora en realidad tengo que cambiar. Y la verdad es que lo que se ha podido observar es que el cerebro en ese momento no cambia, solo reacciona. Cuando el cerebro realmente cambia de manera frecuente, permanente y de manera duradera, en el fondo, es cuando está desde la tranquilidad. ¿Ok? Esto es importante porque el cerebro, en ese sentido, y para retomar ahí, y la reacción puede ser en un momento positiva y en otro momento negativa. O sea, la reacción está ahí, la probabilidad. Pero el cerebro funciona igual que un chanchito de tierra. Yo creo que todos jugamos alguna vez con estos chanchitos. ¿Qué pasa cuando uno los tocaba? Se hacían bolitas, ¿no es cierto? Bueno, eso le pasa un poco al cerebro para que lo entendamos cuando estamos frente a un conflicto, frente a un problema, frente a una situación que nos cuesta, frente a un estrés. El cerebro no está pensando en cambiar, está pensando en que el problema pase y está ahí como en autopreservación. Por lo tanto, esto es importante porque cuando nosotros queremos, en este acompañamiento que podamos tener con nuestros alumnos, tratar de que ellos puedan ver lo que está pasando y tratar de que ellos entiendan la situación, probablemente si está la situación ahí encima, no lo van a hacer. Ahí es donde es importante un poco la tranquilidad, la posibilidad de que baje un poco la intensidad de esa emoción, si es que hay alguna emoción ahí que está funcionando alta, y tratar de que el cerebro pueda dejar ese estado de amenaza y suspensión para que en el fondo pueda pensar muy bien el cambio que quiere ejecutar. Entonces, ahí es donde creemos que es importante tener claro que más allá de que hay ciertas experiencias que nos pueden ayudar, la reflexión posterior a esa experiencia en la tranquilidad es la que efectivamente nos hace generar el cambio. Y ahí es muy importante la persona que puede estar acompañando para poder guiar eso, porque muchas veces el problema que sucede es que las personas por sí solas no logran percibir eso. Y ahí es donde vienen todas estas herramientas que hemos conversado para poder, por ejemplo, entre esas el coaching, de poder darle este punto de vista o una vista al punto distinto para poder entender qué cosas se podrían hacer. El principal enemigo del cerebro, a propósito de lo que estábamos conversando, es la incertidumbre. ¿Vale? El cerebro es tremendamente copuchento. En todo momento necesita saber qué es lo que vamos a hacer en 10 minutos más, en 3 días más, en 4 años, ojalá. El cerebro necesita certeza, necesita dirección, necesita planificación. Cuando nosotros no entregamos esto, evidentemente el cerebro se siente incómodo. Vean lo que nos pasó a la mayoría, ¿no es cierto?, cuando estuvimos en confinamiento, que entramos a nuestras casas, no podíamos salir, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar, cómo iba a ser la salida, en qué momento, qué iba a pasar después. Toda esa situación que para el cerebro fue muy incómoda porque era de mucha incertidumbre, empezó a generar en las personas algún grado de ansiedad, en otras se empezaron a estresar, empezaron a desarrollar distintos cuadros. Y esto porque el cerebro necesita en todo momento, ojalá, saber qué es lo que se va a hacer. Y por eso es que desde el punto de vista del acompañamiento, desde el punto de vista de lo que ustedes hacen como profes, es muy importante siempre entregar consignas claras, reglas claras, lo que se va a evaluar, cómo se va a evaluar o lo que se tiene que hacer. Ojalá que el chico lo pueda ver, después lo pueda hacer, lo pueda practicar, porque todo eso implica darle certeza, dirección y planificación a nuestro cerebro, que es lo que necesita para poder de alguna forma funcionar más o menos bien. Entonces,
algunas cosas que pueden ayudar a apuntar a este punto. Pensar y reflexionar acerca de las cosas que uno hace diariamente, ¿no es cierto? Para dar un poco esta certeza y esta planificación. Planificando y direccionando todas las conductas en un sentido concreto y claro. En la medida que podamos hacer esto, yo sé que no siempre se puede, pero en la medida que podamos dar mayor claridad, certeza y concretizar muchas de las cosas que nosotros vamos haciendo con nuestros alumnos, nos va a ayudar mucho en este punto. Disminuir la incertidumbre y el porcentaje de control personal en las situaciones cotidianas, evidentemente. Hay muchas cosas que nosotros tenemos la sensación que no depende de nosotros, pero sí depende cómo nos enfrentamos a eso, qué cosas podemos hacer para minorar el efecto externo, etc. Entonces también eso es importante, que es lo que hablábamos acerca de la atribución causal. Y informando de todos los aspectos posibles en relación a las acciones, o sea, todas las posibilidades que hay, cómo lo podemos hacer, etc. Es decir, tratar de generar esto que hablábamos recién, del plan de acción, que también ayuda bastante a eso. Bien. ¿El cerebro, qué creen ustedes? ¿Que es un órgano que es más solitario o es social? Siempre hago esta pregunta casi a la parte final porque después de toda la información como que por ahí... No. Perfecto, muchas gracias. Ahí les dimos tiempo ahí para reflexionar. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es un cerebro social o solitario? ¿Cómo funcionará mejor el cerebro? ¿Funcionando ahí de forma individual o tratando de conectarse con otro cerebro? Claro, es egoísta inicialmente lo que habíamos conversado, pero igualmente, fíjense, a pesar de un poco esa condición que tiene el cerebro de ayudarnos a sobrevivir, funciona muy bien cuando entra en contacto con otros cerebros. Es decir, lo que estamos hablando de que a pesar de que tenemos esta tendencia a tener necesitamos del contacto con otros. Y aquí hay un mecanismo que yo diría que es lo segundo, que más importante que se ha descubierto en la neurociencia en los últimos años, que es el tema de las células o neuronas de espejo. ¿Las habían escuchado? ¿Sí? Por lo tanto, esto explica muchas veces por qué cuando nosotros estamos trabajando con grupos hay un contagio de emociones. Porque lo que básicamente se ha podido estudiar es que las neuronas de espejo propician dos cosas. Una, que es muy importante para lo que hacen ustedes, que es el modelado. Cuando ustedes le muestran un ejercicio al alumno, él lo puede ver, incorporar y tratar de ejecutar gracias a las neuronas de espejo. Si no tuviéramos neuronas de espejo, nos costaría mucho más ese proceso. Tal vez no podríamos hacerlo. Pero lo segundo, y tal vez lo más interesante, es que además propicia que nosotros podamos contagiar emociones sin darnos cuenta. En este momento, a lo mejor yo, sin saber cuál es la emoción que a cada uno de ustedes lo está invadiendo, yo me puedo sentir transmitido un poco por esa información. Tal vez leyendo un poco las caras, la corporalidad, los gestos, etc. Entonces hay mucho, la neurona espejo recoge mucho esto de la información no verbal y que a veces nos posibilitan estar de una forma u otra. Por eso es que es muy importante y creo que hay algo que va a venir muy fuerte, o sea, de hecho ya viene, pero va a venir seguramente mucho más fuerte, es el tema de la gestión de las emociones. Porque la medida que nosotros podamos gestionar emociones en todo orden de cosas, cuando estamos conversando con un alumno, conversando entre ustedes, pensando en nuestras propias metas y objetivos, si nosotros aprendemos a gestionar emociones, la mayoría de las veces vamos a tomar mejores decisiones, porque una de las cosas que también se pudo determinar es que prácticamente el 90% de las decisiones que nosotros tomamos en el día a día son regidas por el sistema límbico del cerebro, que están, entre otras cosas, encargadas de las emociones. Entonces, es muy interesante porque desde escoger qué es lo que vamos a almorzar, hasta escoger decisiones más importantes como qué carrera estudiar o dónde ir a vacaciones, etcétera, cosas que son como bien cotidianas, todo esto está regido en gran medida por el sistema límbico. Entonces, en la medida que nosotros aprendamos a reconocer nuestras emociones, aprendamos a reconocer cómo gestionar, vamos a poder tomar mejores decisiones. Entonces, importante un poco esto de las neuronas de espejo, porque además cuando nosotros, insisto, trabajamos en grupo, es fácil el contagio de estas emociones. De hecho, esto es lo que explica también, no sé si alguna vez habían preguntado, por qué efectivamente a uno le dan ganas de bostezar cuando ven a alguien bostezar, o por qué la risa es contagiosa. Bueno, también está el mecanismo de neuronas de espejos detrás de un poco de este proceso. Entonces, entender que finalmente el cerebro, a pesar de ser muy egoísta porque nos ayuda a la sobrevivencia, es un órgano que necesita el contacto con otros. De hecho, los estudios interesantes indican que las personas que viven en un aislamiento social crónico son personas que viven menos años. Entonces,
evidentemente necesitamos un poquito de esta interacción. Y bueno, todo lo que implica también un poquito esto de la liberación de ciertos neurotransmisores que ya hemos conversado, que algunos generan placer y otros felicidad. Entonces, importante entender que la formación que es personalizada, pero que se busca que todos aprendan y digan lo mismo para mantener esta unión y conformidad de unos con otros, que un poco también extraído de esto de la filosofía ignaciana, es importante también explicado de las neuronas de espejo, o sea, cómo logramos contaminarnos de repente un poco de las emociones positivas o de sensaciones positivas, etcétera, como para también ir trabajando en esa línea. Bien, algunas cosas finales que son interesantes que creo que también pueden ayudarles a ustedes a comprender y también a desarrollar algún tipo de herramientas, es que hoy día sabemos que el cerebro, a pesar de lo que nos han querido decir todos estos años, el cerebro no puede hacer multitasking, no podemos hacer muchas cosas a la vez. Por ahí nos han querido decir que si estamos pendientes de esto, haciendo esto otro, somos más productivos y por tanto mucho mejor, terminamos antes el trabajo y nos vamos antes, etcétera, que es lo que un poco nos han tratado de vender, entre comillas. Bueno, hoy día la neurociencia demuestra que el cerebro no puede hacer más de una cosa a la vez. Lo que ocurre técnicamente, cuando estamos haciendo muchas cosas a la vez, pensemos en nuestros alumnos, que de repente están con la televisión encendida, ¿no es cierto?, están con el WhatsApp y están estudiando. Y dicen, no, yo aprovecho de hacer las tres cosas a la vez, puedo chatear con mis amigos, puedo estar viendo un partido en televisión y además estoy estudiando la materia para mañana, para una prueba. Lo que hacemos con eso es hacerle un grave daño a nuestro cerebro, porque lo que hace técnicamente el chico en ese caso es prender televisión mientras está viendo partido, apagar televisión. Prender WhatsApp mientras estamos en el WhatsApp, apagar WhatsApp. Prender estudio mientras estamos estudiando, aprender estudio. Y ese prender y apagar es lejos lo que más desgasta nuestro cerebro hoy día. De hecho, por eso estamos teniendo problemas con personas muy jóvenes, con ya Alzheimer y con demencia senil y con otros problemas de memoria, porque estamos haciendo un gran desgaste de nuestro cerebro. Ahora, aquí viene la pregunta que normalmente uno se hace, pero ¿cómo yo puedo a veces estar cocinando y conversando? Son dos actividades. Bueno, porque lo que aquí estamos refiriendo es que cuando hacemos actividades que involucren las mismas áreas cerebrales, cuando tenemos que ver un partido o estar whatsappeando o tenemos que estudiar, ocupamos una misma área de nuestro cerebro, ¿no? Probablemente. Pero cuando estamos cocinando, que es algo que ya tenemos automatizado, estamos ocupando otra área distinta que es la que utilizamos cuando conversamos con alguien. Entonces, por lo tanto, ahí sí podemos hacerlo, no hay problema. Pero sobre todo cuando tenemos que ocupar las mismas áreas, y pensemos lo mismo en un ejercicio, en una clase de educación física. Probablemente cuando ustedes le enseñan algo nuevo, es sobre algo que ya el deportista o el chico o el alumno o la alumna que ya ustedes trabajan, ya lo tiene incorporado. Entonces lo tiene automatizado. Entonces, por lo tanto, puede aprender algo nuevo sobre algo que ya está, porque ya hay algo que está automatizado. Y eso es lo que permite, en el fondo, hacer a veces dos actividades. Pero en el fondo, lo que tenemos que tratar de evitar es esto de estar aprendiendo y apagando simultáneamente, haciendo tres o más cosas a la vez, porque eso genera mucho daño y afecta un poco lo que conversábamos anteriormente, de tener finalmente este 2% al 100% sobre la actividad que estamos haciendo. Entonces, algo que también es muy importante que nosotros podemos ir trabajando incluso desde lo que ustedes hacen. Entonces, algunos tips en relación a este punto. Realizando una tarea por vez, cuando termine esta tarea, comenzar con la otra. De hecho, hay autores que hablan de multitarea como concepto distinto a multitasking, porque hacer muchas tareas a la vez se puede si es que siempre le damos tiempo a una por una. Reconociendo qué tipo de actividades pueden utilizar una misma área cerebral para poder fortalecerse en eso, determinando qué actividades, por ejemplo, ya tengo automatizado y siempre tratar de trabajar un poco en este cerebro modo offline, algo que nuestros alumnos es tan difícil hoy día, ¿no? Están conectados permanentemente y hoy día se sabe que es muy, pero muy necesario tener en algún momento nuestro cerebro en tiempo offline. Yo creo que todos han tenido la experiencia de repente de que cuando no han podido estar conectados, por ejemplo, al teléfono o a la televisión, etcétera, uno de repente como que se conecta un poco más consigo mismo, tiene más posibilidades de pensar en cosas distintas, de crear a veces. De hecho, el pensamiento creativo está también muy relacionado con la posibilidad de dejar el cerebro en tiempo offline. Entonces, son experiencias que son interesantes para limitar un poco, ayudar y convencer a las personas de que hay que limitar un poco el uso de las tecnologías, ¿no? Eso también es importante. Yo creo que esto ya lo pueden responder claramente. El cerebro, ¿qué es lo que buscará? ¿Ser feliz o tener razón?
¿Qué será mejor para el cerebro? No para nosotros, para nuestro cerebro. Adelante, no va. Tiene razón, exactamente. Cuando nosotros tenemos la sensación en distintos ámbitos de que tenemos razón, inmediatamente el cerebro nos premia con un shot de dopaminas. Entonces nos sentimos placer producto de que en una discusión con un compañero, con lo que sea, o con la pareja, sentimos tener razón. Entonces, de repente es muy interesante tener claro esto porque evitar un poco esta confusión de sentirnos bien producto del placer o sentirnos realmente bien por la sensación de que estamos haciendo el bien, ¿no? Un poco en esa línea, tal vez ligada también un poco a lo que acá desde el colegio se trata de transmitir, ¿no? Y lo que conversábamos recién, o sea, efectivamente, probablemente muchas de las acciones que nosotros hacemos y que nos ayudan a tener una mejor vida tienen que ver con la producción de dopamina y sentirnos placenteros, pero realmente las actividades que implican salir de nosotros, salir de este egoísmo, son las actividades que nos dejan mucho mejor esta serotonina que nos genera, nos conectan mucho más con la felicidad. Entonces, ahí invitarlos un poquito también a reflexionar sobre esas alternativas y a tratar en general de que todas las actividades tengan siempre un beneficio que sea un poquito más secundario, que en realidad debería ser primario, y es conectarse con una experiencia mayor de la felicidad, ¿no? Por eso que nosotros insistimos tanto en que muchas de las actividades que nosotros hacemos, que naturalmente nuestro cerebro las ve como placenteras, depende de nosotros que las podamos hacer un poco más distintas para que nos generen un efecto un poco mejor, que sería un poco esto de la felicidad, ¿no? Bueno, termino ahí con alguna frase importante ahí de resolver, o más bien de decir que para nuestro cerebro es muy importante, es mucho más importante, saber hacia dónde se dirige, o sea, tener dirección, planificación, ojalá meta, objetivo, tener direccionalidad, que el tiempo. Es mucho mejor para el cerebro saber dónde vamos que cuánto tiempo nos vamos a demorar. Entonces, en eso, un poco también apoyarlos con algunas ideas para este acompañamiento que generalmente está un poco, insisto, a la base de esta filosofía ignaciana, de que de repente es muy importante este acompañamiento para ir entendiendo y tratando de convencer a nuestra cabeza de que ciertas cosas son finalmente mucho mejores que lo del corto plazo, ¿no? Esto del placer, insisto, versus la felicidad, que me parece que es como algo bastante transversal un poco a lo que nos va pasando día a día. Bien, eso un poquito, no sé si hay alguien que quiera preguntar o algo, no sé cómo lo tienen establecido, pero hasta ahí por lo menos es lo que he querido transmitirles hoy día. Muchas gracias. De escucharte y de conocerte también. Tengo dos reflexiones dentro de todas las ideas que uno empieza a bombardear, ¿cierto? A medida que te escucha desde el comienzo hasta el final. Dos reflexiones. La primera es cómo la educación ignaciana de hace 500 años, ¿cierto? Fueron unos visionarios, o sea, visionarios en cuanto a lo que significa, ¿cierto? La educación ignaciana, uno lo ve en nuestros colegios, cómo plantean el currículum. Hace poco tuvimos la experiencia de ejercicios espirituales con mi curso y el año pasado, por ejemplo, caminantes, que en Antofagasta significa caminar por el desierto desde un punto a otro con tu mochila, y lo que generó en los niños de esa edad, o sea, salir de tu zona de confort, caminar, cansarse, tomar tu mochila, pero el resultado fue, ni te explico, o sea, realmente maravilloso lo que generó en ellos esa actividad, ese movimiento. Y por otro lado, la reflexión de lo que tenemos que hacer en nuestra asignatura. O sea, yo creo que esto es el sustento de acá parte de todo, de realmente, o sea, de lo que tú acabas de plantear. Quizás los cambios que tenemos que hacer, incluso en atrevernos a modificar estructuras de clases. O sea, ya no estamos en la clase convencional de educación física, donde era todo muy cronometrado, donde tenías que tener un inicio, desarrollo, final. Ahora, todo lo que tú, de cómo planteas tu clase de educación física a las niñas y a los niños, se basa en esto. La explicación que das, el saludo, por dónde caminan en el colegio, cómo se enfoca, no sé, un contenido curricular en particular,
Y de ahí lo que hablábamos ayer también con las selecciones deportivas, la edad que comienzan los niños a la captación de talentos, cómo le planteas a la familia finalmente lo que significa que tu hijo sea parte de una academia deportiva, pero que no estamos buscando como colegio quizás que sea de élite, sino que tenga un primer acercamiento, ¿cierto? Bajo esta estimulación social, cerebral, y todo lo que va a implicar que cuando él salga de cuarto medio, ¿verdad? Va a estar mucho más preparado para este mundo loco que estamos viviendo. Entonces, bajo todas esas dudas, esas reflexiones, creo que la invitación es también a que nosotros vayamos planteando y a ser un poco más valientes en ver esto, o sea, de hacer cambios de estructuras también, a atrevernos a la pausa y no a correr en una clase de educación física constantemente. Porque nosotros creo que nuestra clase generalmente siempre es, ya clase, los niños corren, y bajo ese acompañamiento de la clase de educación física creo que igual es bueno la pausa para poder hacer una cosa a la vez y que sea de calidad y no tanto de cantidad, ¿verdad? Que por ahí va el buen resultado. Gracias por tu exposición nuevamente. Bien, bueno, gracias a ti por tus palabras, primero. Y segundo, quiero recoger un poquito lo que tú inicialmente comentas, porque efectivamente yo durante mi estancia en el colegio, por supuesto, yo personalmente hice muchas veces los ejercicios, o intenté en realidad hacer los ejercicios espirituales. Y yo te podría decir que eso está muy ligado un poco a lo que hoy día se ha visto con la meditación y el mindfulness. O sea, yo creo que uno logra estados que hoy día, con la evidencia científica, podemos comprobar que efectivamente no son unos estados subjetivos de sensaciones, sino que efectivamente a nuestro cerebro le pasan cosas en esos estados. Entonces, cuando tú dices, claro, de alguna forma fue como visionario, claro, porque en ese momento, cuando seguramente lo planteó Ignacio Loyola, no estaba la tecnología para poder ver efectivamente lo que generaba eso, y hoy día sí podemos. Y efectivamente es algo realmente que por ahí creo que es importante que los chicos vivan esas experiencias. Hoy día, personas adultas que, por ejemplo, se empiezan a dedicar a la meditación, es increíble el cambio que tienen en el día a día y los cambios que a nivel cerebral se producen. Entonces, me parece que el que ellos tengan esta experiencia, por ejemplo, el tema de los ejercicios espirituales, es tremendamente importante como una antesala tal vez a tener cosas distintas en la vida. Entonces, me parece interesante esa reflexión. Yo cuando estaba preparando la charla, y bueno, yo ya estudiando un poquito el tema de mindfulness en relación a las neurociencias, yo en algún momento dije, habría que hacer un interesante estudio también de lo que produce a lo mejor los ejercicios espirituales en relación a... Así que está bien interesante esa reflexión también. Perfecto. Rodrigo acá, Cristian por acá, al igual que mi compañera María Graciela, bueno, felicitarte porque estuvimos todo el rato ahí pendiente de lo que tú hablabas. También a manera de reflexión y también como manera de pregunta. Bueno, con mi compañera trabajamos bueno, además de las clases de educación física, profesores de las selecciones de vóley. Y bueno, tú sabes que en la categoría sub-14 son los Juegos Deportivos Escolares, ¿cierto? Que es la controversia si los niños a esa edad y las niñas están aptos o no aptos para enfrentarse a ese tipo de competición que es una presión gigante, porque están los papás, tú sabes que están los padres, también la presión de ganar, y sucede que este año, yo primera vez que tomaba un equipo sub-14, antes lo tenía otro profesor en el colegio, y un niño en una semifinal se me puso a llorar. Lloró y obviamente no lo iba a exponer, lo tuve que sacar. En un momento también me bloqueé porque jamás me había pasado. Bueno, a María Graciela también le sucedió. Y ahí está la pregunta. Si es conveniente que los niños exponerlos a ese tipo de competiciones con tanta presión, porque también, bueno, en el IND también una charla una vez que querían hacerlo sub-18 o sub-17, ¿ya? Y trabajarlo esto en los colegios, bueno, los colegios que estamos nosotros, bueno, no tiene un psicólogo deportivo, y ahí está la pregunta también, si es conveniente trabajar con un psicólogo deportivo, porque imagino que no es igual que un psicólogo educacional. A ver, parto por la parte final. Efectivamente, nosotros, los psicólogos del deporte, tenemos una línea distinta de trabajo a psicólogos clínicos, educacionales, etcétera, donde trabajamos mucho más con potenciar habilidades y enseñarles herramientas a los chicos para que puedan desempeñarse mejor un poquito en este tema. Porque efectivamente el deporte, hasta un cierto momento, es bastante movilizador y bastante positivo, si uno lo mira en general.
para los chicos de esa edad. Pero puede llegar un momento en que pasando ese límite ya se transforme en algo que paralice, un poco lo que a lo mejor ahí tú describías con este chico. Lo importante acá es que muchas veces nosotros no podemos modificar el entorno. Es decir, lo que tenemos que tener claro es que a veces la presión de padres va a estar, a no ser que nosotros juntemos a todos los padres y les hablemos de lo que significa la presión para su hijo, todo, y tratemos de hacer algo. Claro, podríamos modificar un poco el ambiente, pero a veces no tenemos la posibilidad, no tenemos los tiempos y a veces ni el acceso. Entonces ahí yo siempre recomiendo igual empoderar a los chicos de herramientas para poder gestionar mejor todo eso, porque con eso les vamos a estar haciendo no solo un apoyo particular al momento, sino que también les vamos a estar enseñando a que esas situaciones que van a vivir más adelante, igualmente como adultos, en otras áreas probablemente, las puedan gestionar de manera adecuada. Entonces ahí es bueno empoderarlos a ellos con distintas herramientas, técnicas de relajación, la misma visualización y otro tipo de técnicas. A lo mejor implementar un poco lo que Phil Jackson hizo con sus equipos de básquetbol cuando todavía no se hablaba de esto, de la meditación, por ejemplo, ¿no es cierto?, del mindfulness. Entonces, a lo mejor entregarles como algunas herramientas que les pueden posibilitar eso. Pero siempre teniendo claro que el tema de cuando un chico se pone ansioso o se estresa frente a algo, siempre es muy subjetivo. O sea, tiene que ver con la experiencia personal de respecto a eso. Entonces, ahí es bueno igual hacer un trabajo un poquito más individual, más allá de enseñar herramientas colectivas, de tratar de abarcar un poco más individual eso. Porque probablemente ahí él no es solo la situación puntual, sino que a lo mejor traía otras situaciones, quizás en otros ámbitos familiares, etcétera, que a lo mejor él las desemboca ahí. Entonces, también es bueno considerar un poco el tema individual. Pero ahí, finalmente, lo que un poco uno puede recomendar es enseñarles a ellos un poco de herramientas para que puedan gestionar eso. Herramientas individuales, herramientas colaborativas en el grupo, etcétera. Eso sería interesante. O sea, perdón, para cerrarte un poco más. O sea, creo que la edad o no, si es conveniente o no, tiene que ver mucho con los recursos que ellos se enfrentan. Si tú a los chicos no les haces nada, no los entrenas, no los trabajas, los sometes a eso, indudablemente la presión va a ser muy grande. Pero si los vamos trabajando y les vamos entregando herramientas y les vamos diciendo, mira, esto puede pasar, y lo vamos a trabajar así, etcétera, pueden estar mucho más preparados y puede ser no tan contraproducente. En mi experiencia trabajo con psicólogos deportivos en distintos deportes, lo que me ha llamado mucho la atención es que un psicólogo con bloqueador, con buzo, en la cancha metido. A diferencia de otras funciones dentro de la psicología, que a veces no se ve tan así. Aterrizándolo al contexto escolar y dada las características del cerebro que usted nos enseña hoy día, mi pregunta tiene que ver con la adolescencia. ¿Hay algunas características del cerebro, hay algunas características conductuales de repente respaldadas desde la neurociencia que se pueden ver un poco más de manera más aguda en la adolescencia, que pueden impactar en nuestra labor como docentes del deporte? Sí, hay, yo diría como dos cosas principales que hay que... Lo primero, bueno, es que a lo mejor todos ubican este concepto de poda neuronal, a lo mejor lo han escuchado, ¿no?, que se produce justamente en la adolescencia. El chico, para llegar a ser adolescente, aprendió un montón de cosas, desde caminar hasta un montón de cosas. Llega un momento que cuando yo ya, por ejemplo, sé caminar perfectamente y ya no tengo que estar pensando en caminar para poder caminar, sino que ya lo hago de forma natural, el cerebro va entendiendo eso. Y eso significa que el cerebro hace una poda, tal cual, va recortando todo aquello que ya el cerebro no está ocupando. Y ahí viene un problema interesante, porque vuelve a generarse otras conexiones, y ahí es donde es interesante que en ese momento el chico pueda tener un buen apoyo para que las conexiones que se generen sean conexiones que puedan servirle para su vida. ¿Me explico? O sea, te voy a hablar en términos bien sencillos. Ok, se produce la poda, yo dejo muchas conexiones que yo utilicé para poder aprender distintas cosas, las dejo de lado y empiezo a generar otras nuevas. Y empiezo a fumar, por decir algo. Probablemente esa situación de conexiones que yo estoy estableciendo a partir del hecho de fumar no me va a producir efectos positivos. Entonces ahí es muy importante estar claro que la poda, por un lado, es tremendamente positiva, porque es como que el cerebro desecha aquello que ya deja de ocupar espacio inútil, pero empieza a ocuparlo con otras cosas que ahí hay que estar muy alerta, muy alerta.
Y lo segundo es que efectivamente se activa mucho más el sistema límbico del cerebro en la época de adolescencia. Empiezan a aflorar mucho más las emociones. Pero el problema es que esto es como que a ti te pasa en un vehículo y tú no lo sepas manejar. Eso sucede un poco con las emociones a nivel de adolescencia. Me empiezan a pasar cosas, yo no sé qué cosas me pasan, por qué me pasan, porque en los colegios no tenemos algo que deberíamos tener, no digo una crítica hacia acá, sino que en general en el sistema educativo, ojalá pudiéramos tener gestión de emociones 1 en básica, gestión de emociones 2 en media, porque con eso los chicos aprenderían mucho más a comprender cómo se generan las emociones, qué tipo de emociones son las que me invaden a mí y cómo poder gestionarlas. Y en la adolescencia lo que pasa es que empiezo a ser invadido de muchas cosas, no sé cómo hacerlo y muchas veces de manera intuitiva hago cosas que finalmente no me facilitan. Y ahí empieza a tener muchas dificultades el chico en la forma de relacionarse, en la forma de analizar lo que me pasa, etc. Entonces ahí creo que son dos cosas importantes a tener en cuenta. ¿No más? ¿No hay más? Estamos entonces. Le agradecemos Perfecto. a Rodrigo. Muchas gracias. Un gran desafío de estructura, de estrategia, de acompañamiento. Muchas gracias por lo entregado. Sin duda nos vamos con hartos desafíos también. Así que agradecemos tu presencia. Y con esto terminamos nuestra... tenemos otra pregunta. Entonces, no todavía. No, pero son solo 35 minutos. No, bueno, gracias Rodrigo. De verdad, yo, mire, acabo de bajar porque teníamos una reunión con un grupo de 15 profesores, profesoras del colegio que parten ejercicios espirituales. Se van 15 profesores a ejercicio. Y antes de salir de acá, tú comentaste que en la actividad cerebral lo que pasaba con la meditación. Así que llegué sabiamente a decirle eso abajo. Y por otro, claro. Y además que los ejercicios espirituales, San Ignacio dice, así como el caminar, el correr, son ejercicios físicos, también existen los ejercicios espirituales. Y que son la meditación, la oración, la contemplación, la lectura de la Sagrada Escritura, etc. Yo lo que quisiera transmitirle, de lo que he visto, he conversado con la organizadora y los organizadores, es que todo esto que tú nos transmites va muy a la médula de la experiencia que nosotros tenemos de hacer educación. Y que en el contexto distinto que cada uno de nosotros tiene, porque son contextos distintos tanto personal como institucional, hemos tenido en estos días, ayer y hoy, experiencias diversas. Experiencias de escuchar y pensar y conversar y discutir. Ayer experiencias que también supe que algunos de ustedes se subieron a la silla de ruedas y tuvieron que experimentar, o la de ir hoy día al Estadio Nacional y moverse y pensar. Experiencia y reflexión. Hoy día en la tarde, en la última parte, es para que ya conversemos y decantemos cosas que hemos ido. Entonces, todas sus notas son valiosísimas en este momento. Porque en la tarde, con una dinámica que se les va, vamos a reflexionar sobre todo esto, porque lo que estamos pensando es en la acción. Y que todos y todas nosotros vayamos después a tratar de incorporar estas cosas y a seguir reflexionando por el bien de nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, yo sinceramente les digo, encuentro valiosísimo que ustedes estén acá, los aportes que nos han hecho ustedes, los profesionales que nos han acompañado, y quiero reforzarles que hoy día en la tarde es como el momento culmen. Es como el sprint final, donde tenemos que jugarnos todo, porque aquí en esta discusión nos estamos jugando el futuro de estudiantes y nos estamos jugando nuestro profesionalismo puesto al servicio, que es la identidad de nuestras instituciones. Entonces les agradezco la participación y les animo a que en la tarde, después del almuerzo, aunque haya un poco de calor, pero pondremos el aire,
que nos juguemos todos para que esa reflexión ojalá la podamos transmitir después a todos los educadores de nuestros colegios. Y tú decías al inicio, no se suban por el chorro por lo que dijo, que la actividad física era lo más importante en el colegio, no se suban por el chorro, pero es verdad. Y yo creo que nosotros tenemos que ser suficientemente lúcidas y lúcidos para buscar buenamente esos espacios. Podemos tomar la actividad como ir a pelear con alguien, o podemos tomar la actitud de ir a proponer acciones concretas, positivas, que aportan a la formación de todos y todas. Esa opción la tomamos nosotros. Les propongo la segunda. Pero esta reflexión que vamos a hacer nos va a ayudar mucho para eso. Así que muchas gracias y buen almuerzo. Antes de ir y cerrar, vamos a hacer lo que hemos hecho siempre para poder bajar la información en un minuto y también darle un pequeño presente a Rodrigo, que viene de Viña del Mar, a acompañarnos con esta charla. Damos un minuto, 2 minutos para que podamos bajar la información, podamos en el bloc de notas del celular trabajar estas 3 preguntas que ha sido la tónica durante el seminario. Mientras tanto, darle un par de informaciones. Nos vamos a juntar acá a las 2 de la tarde, almuerzo en el casino, café mundial de 2 a 4 y a las 4 cerramos con el cóctel de cierre y de despedida. Para los que vayan terminando, la misma modalidad de ayer, pueden ir bajando al casino, la misma modalidad de ayer, tomar la bandeja, los cubiertos, y nuestra zona destinada, nuestro espacio para almorzar es